Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en esta semana corta, en esta nueva semana de trabajo. Y hoy tengo de compañera nuevamente a Doménica Tabacchi en la mesa del día de hoy. Y tenemos como invitado al doctor ingeniero Piero Bucco. Él está aquí porque tiene una amplia experiencia en materia profesional vinculada con la ingeniería civil. Tiene doctorado en ingeniería civil por el Politécnico de Milán, una de las universidades más prestigiosas de Europa en materia de ingeniería, y tiene un largo currículum vinculado con el sector público y privado en esa materia, pero específicamente lo hemos invitado hoy porque él, durante el gobierno de Gustavo Noboa, ejerció el cargo de gerente general de Corp Ecuador, institución que operó varios años justamente vinculado con el fenómeno del Niño de la época del 97-98, donde hicieron grandes obras, reconstrucciones de puentes, escuelas, viviendas, etcétera. Y queremos que nos recuerde, recrear esa época y nos comente, porque a veces en el Ecuador no aprendemos, Piero, de las experiencias pasadas y volvemos a tropezar con la misma piedra, y por eso tu presencia el día de hoy. Doménica. Giovanni, Piero, buenos días, amigos, qué gusto, 12:02 de la tarde, mediodía ya de esta como corta semana, como decía Giovanni, pero no por eso dejamos de tratar noticias muy importantes, y además que, como también lo mencionaba Giovanni, y Piero nos va a dar todas las indicaciones al respecto, queremos saber qué tan preparados estamos el Ecuador en general para el fenómeno del Niño, este plan maestro de prevención del cual habla el gobierno, pero que queremos saber si realmente, Piero, en la práctica el país va a estar preparado para esto que se viene, este terrible fenómeno del Niño que tras cámaras ya veníamos hablando, y también lo vamos a comentar, los fenómenos del Niño anteriores. Sí, muchísimas gracias por la invitación, Doménica, Giovanni. Efectivamente, la prioridad que exista este evento a finales del año es muy alta, ¿no? Y hoy tenemos más mediciones, tenemos satélites, temperaturas del agua. Este fenómeno está sujeto a la temperatura del Océano Pacífico en nuestro caso, porque es el océano que está frente a las costas sudamericanas. Cuando hablamos de fenómeno del Niño, no solo es Ecuador, es Perú, es Colombia, es Centroamérica, y como bien comentabas y que decía Giovanni, hay que aprender la experiencia. Quiero un poco, antes de iniciar si estamos o no estamos haciendo algo hoy en el 2026, quisiera un poco comentar los fenómenos del Niño anteriores, ¿no? Como conversábamos con Doménico, 82-83, era una época que yo iba al colegio, y recuerdo, estudiaba en el colegio americano, donde un par de veces se inundaba el colegio y no teníamos clases, ¿no? Hasta ahí era todo, digamos, bonito, pero ya después de 2 o 3 días teníamos que ir al colegio a ayudar a limpiar, porque ahí viene una colaboración. Yo de tanto que como estudiante tenemos que ir a limpiar esta escuela. No, además que todas las implicaciones que tiene eso, pues no solamente el agua estancada, son las enfermedades que vienen, ahí donde se visibiliza mucho más la falta de atención de los municipios, de las prefecturas, de las instituciones gubernamentales. De acuerdo. Ahora pasemos al 97-98. Fue otro fenómeno del Niño después de casi 15 años. Hoy vamos a tener posible un evento después de 25 años. Se repiten estos eventos periódicamente. ¿Qué pasó en 97-98? Venían unas elecciones y el invierno o el fenómeno del Niño fue terrible, ¿no? Como bien dice Doménica, no es tema vialidad, es tema educación, es tema salud, es tema producción ganadera, producción agrícola, es todo. Como cada vez el Ecuador tiene mejor infraestructura, en la época del 97-98, ¿qué hizo el gobierno? Hizo un master plan, un plan maestro, e hizo un inventario de todos los daños. Y esos daños sumaban $1.500 millones. Y se hizo lógicamente, ¿qué se estudió? El litoral, la costa hasta la cordillera occidental, hasta la cota 1000. No puedes estudiar todo. No vamos a hablar de lo que pasa en la zona andina, en los derrumbes y crecidas y demás. Estamos hablando de lo que pasó en la costa ecuatoriana hasta la cota 1000 de la cordillera occidental. Se hizo este inventario en los cuales Manabí tenía un 30% de los daños, Guayas un 22%, y fue, digamos, entre Esmeraldas, El Oro, Los Ríos y también Loja. Pareciera que Loja es una provincia andina, pero Loja tiene una gran zona costera, baja, y así como ciertas partes de Bolívar y demás. Estábamos en Caluma, en Santo Domingo en esa época, como digamos, hoy ya es una provincia, pero Santo Domingo también. Y finalmente se hizo este inventario. Pero, ¿qué pasó? Participó la comunidad completa. Los directorios eran
los miembros directorios que después se convertían en contratación pública, existía alguien de la Cámara de Comercio, alguien de la Cámara de Industrias, alguien de la ciudadanía, alguien representante a los alcaldes, al gobernador. Entonces, era la comunidad que estaba involucrada. ¿Y qué pasaba con, digamos, con este inventario? Lógicamente, no solo es vialidad, no solo es educación, las escuelas, los hospitales, las represas, las zonas bajas de producción para ganadería que tienen que moverse a las zonas más altas, ¿no? Eso es más fácil mover digamos, una ganadería que mover una plantación. Se hizo este, digamos, inventario, que es lo que yo insisto que debemos hacer un inventario de un plan maestro preventivo. Eso fue un plan maestro de los daños ocasionados en el 97-98. Por ejemplo, cuando pensábamos ir a Vía La Costa, todos estos puentes que habían 22 puentes, alcantarillas, voy a dar 2, 3 ejemplos, ¿no? Estaba el puente Zapotal, un puente que tenía 30 metros de luz, que significa el ancho del puente, y después de hacer el estudio hidráulico, de haber visto la cuenca de afluencia, llegamos a tener un puente de 70 metros, ¿no? Hoy se construyó eso en el año 2000, ya tiene ese puente de 26 años, y la ampliación ha hecho otro con la misma luz ahí al lado, y vemos que funciona. Las alcantarillas o la Camarona, eran 3 alcantarillas, y después resultó haciendo el estudio de la cuenca que influenciaba hidráulica, digamos, hídrica de lo que intervenía, era un puente de 50 metros. O San Pablo, o en Olón recuerdo que había un puente de Baylis de 50 metros, y resulta que el puente terminó siendo de 108 metros. Entonces, en el tema de infraestructura ha mejorado la costa, pero con un fenómeno del Niño hay que seguir trabajando. ¿Dónde hay más daños? Donde hay menos infraestructura. Pero, ¿qué es lo que veo ahora? Veo en las noticias, en la televisión, que recordamos un poco 97-98 y que hay que seguir haciendo limpiezas, prevenciones. Pero no veo una academia involucrada. Yo quisiera en las noticias que diga la Universidad de Milagro hizo un inventario de todos sus esteros y dice que aquí hay que aumentar la sección, etcétera, etcétera, o esto muy bajo. Si viene un invierno fuerte, igual se va a inundar Milagro, Babahoyo, Juján, todas estas zonas bajas. Ahí no es que podemos hacer algo, pero tenemos que estar prevenidos y decir, bueno, voy a hacer como hacíamos las casas que eran antes digamos, en todo lo que es la parte costeña, en las haciendas, ¿no? Pero con este plan preventivo, ¿estamos realmente preparados con la prevención o no? Ahora, plan preventivo. Por eso digo, la academia, las universidades tienen que actuar más. Veo que una prefectura dice que está limpiando los canales y demás, pero no es que está resuelto, ¿no? O sea, no está resuelto. Claro, Guayaquil, por ejemplo. Además los recursos, porque un plan integral preventivo para cubrir todas las facetas, todas las dimensiones que tú mencionas, se requeriría muchísimo dinero que no hay. Así es. Piensa que en Corpecor en esa época el presupuesto de los daños eran 1.300, 1.500 millones y llegamos a reconstruir 120 millones, 30 millones al año. No podíamos hacer más porque no tenemos dinero. Ahora eran hace 26 años más, los presupuestos cambian, estamos dolarizados. En esa época también estamos dolarizados, pero necesitan recursos. Pero sí, si el pequeño recurso del municipio con el pequeño recurso de la prefectura, lógicamente tiene más presupuesto, se pueden hacer. Pero lo que, repito, es este plan preventivo deberíamos difundirlo más. No veo las noticias que recordamos lo que pasó, sí, pero que no volvamos a hacer los mismos errores. Y la academia, yo quisiera que las universidades, no voy a decir nombres, pero Universidad en Guayaquil, Universidad de Milagro, los nombres, a ver si le hacemos el llamado desde aquí. Tienen que, con sus jóvenes, o sea, mi departamento de ingeniería, ok, el proyecto va a ser, vamos a revisar todos los puentes de Milagro. Estoy usando, digamos, el cantón Milagro, pero puede ser el cantón Yaguachi. Mira, ¿qué es lo que está pasando? A ver, los canales. Ahora, limpieza de los canales, eso necesitamos hacer. Basta ir a Durán y Durán, esos canales están llenos de vegetación y todo. Ahora, y basura y todo el mundo bota lo que quiera, pero hay que hacerlo profundo y más ancho. Tenemos que pensar en canales, como hay ciudades mundiales, ¿no? O sea, hay ciudades donde los canales sirven de navegación. Aquí deberíamos tener navegación, porque claro, yo un metro encuentro agua. Como prioridades serían los drenajes, la limpieza de dragados de cauces, también las carreteras hay que limpiarlas porque muchas tienen basura, sistemas de agua potable, también deberían de tener una limpieza adecuada. ¿Qué más? O sea, porque usted habla mucho de que la academia, pero aquí
operaría así, que la academia levante la mano y vaya y visite a la prefectura o vaya a visitar a la alcaldía de cualquier ciudad y diga yo quiero trabajar, o debería ser a la inversa. Sí, y añado algo porque tú mencionaste el tema de los puentes y también mencionaste que algunos ya tienen más de 20 años, 25, 16 años. La pregunta también si están analizando si estos puentes están, por la antigüedad, están todavía bien para soportar la carga hidráulica que vendría con una escorrentía, con digamos, una crecida, ¿no? Lo que toque. Sí, ok, bueno, los de Corpecó lo hicimos con una vida útil de 50 años, ¿no? En el sentido que va a durar más, pero se pensó siempre en 50 años, ¿no? O sea, por ese lado. Y lógicamente un puente, uno ve la parte estructural y se da cuenta si algo está pasando, ¿no? En ese caso, hemos mejorado como infraestructura. Hay empresas constructoras que hacen prefabricados, que hacen elementos que nos garantizan la vida útil, pero como puentes, pero no la escuelita que está baja, ni tampoco. Ahora, regresando a la academia, o sea, ¿qué pasa? Nadie sabe más de los problemas del que vive ahí. Yo no puedo saber lo que está pasando en Yaguachi, no puedo saber lo que está pasando en Santa Lucía, pero el que vive en Santa Lucía sabe que tiene 3 esteritos y que tiene 2 puentes y que tiene una alcantarilla donde siempre se le tapa. Entonces, hay que involucrar a la comunidad con la academia local o algo. ¿Qué pasó en el plan maestro de Corpecor en el año 2000? Antes de eso se preparó, pero un par de meses antes, es hacer las mesas de trabajo, invitar a todos los 22 cantones, me parece que tiene la provincia del Guayas, y decir, bueno, ¿cuál es tu problema? Ah, no, yo tengo el esterito Río Izquierdo, entonces... Es que eso se debería hacer ya. Son los locales que saben. Nosotros no podemos saber qué está pasando en Balsar. Lo que dice Doménica, estamos a agosto, o sea, el tiempo ya queda corto. Así es, pero ahora hay que limpiar y hacer más grandes los canales. Necesitamos más canales, más canales. No, no solamente limpiar, más canales, más anchos. Digamos, en cualquier lugar donde usted esté, uno dice, y la gente en general, ya estamos en el fenómeno del Niño. Estamos viviendo ya lo que se viene, que es el fenómeno del Niño por el clima. Nos basamos en eso. Los que van a la playa, porque el agua del mar está de una temperatura agradable y que siempre estamos acostumbrados aquí a esta época ya estar con suéter y nada. La gente de la sierra está feliz en nuestras playas ahorita porque la están realmente disfrutando. Y bueno, y los que vamos también constantemente porque el clima está caliente, señores. El clima en la playa está caliente. Y acá en Guayaquil también. Ya no hemos tenido ni siquiera un veranillo. No entró verano. Nada. Entonces, ni con eso yo veo que las autoridades o la academia que usted menciona están como ya tomando las cartas en el asunto para poder resolver los futuros problemas que se vienen, que van a ser muy serios. Sí, la probabilidad es muy alta de que inicien las lluvias en el mes de noviembre. Son muy altas. Noviembre, mire usted. No, son muy altas. Todo depende aquí de las probabilidades del evento, ¿no? Pero tú conoces, Piero, si ese inventario de posibles daños, ese inventario de tareas preventivas, ¿está hecho, está escrito, está formalmente establecido? Bueno, yo no he visto un documento, por eso tiene que llamarse un plan maestro, como lo tenemos nosotros. Algo por escrito, ¿no? Que lo puede liderar la prefectura con cada cantón que le entregue la información, porque ellos saben dónde está el problema. Yo no lo he visto escrito, pero me gustaría ver un plan maestro preventivo, donde diga, mira, en estas zonas son las... Pero no solamente vial, sino que ahí en la escuelita número 152 es la que se inunda. Entonces, es ahí tenemos que ver la próxima construcción, cómo nos subimos un poco. O sea, también tenemos que irnos hacia arriba. O sea, eso de pensar de que no va a llover y no va a pasar nada. Pero yo no he visto un... Y tú dices, o sea, los capítulos que tú vas pasando, hemos hablado de infraestructura y ya has hablado de canales, de más canales, de puentes, etcétera. Has mencionado el tema de las escuelas. Hay algunas escuelas que tal vez sean insalvables y van a tener que, de ley, se van a inundar y vas a tener cómo reubicas los alumnos en otro lugar. O sea, el Ministerio de Educación debería tener ese plan listo para saber las que son de más alto riesgo, tener el plan A, el plan B, qué pasa si se llegan a inundar. El tema de salud, un plan integral, porque ustedes mencionan, se multiplican las enfermedades causadas por vectores, el tema del dengue, paludismo, etcétera. Anticipar que eso va de ley a incrementar. Sí. Y así es, iba a pasar, ¿no? Ahí escuchaba en las noticias a la ministra de Educación, dice, bueno, si viene el niño vamos a tener clases virtuales. Sí, hoy tenemos esa posibilidad, vivimos la pandemia, pero eso es, digamos, plan C, ¿no? Plan A es que igual tengo que ir a resolver los problemas que tengo, ¿no? Entonces... Sí, porque la pandemia nos enseñó que sobre todo en los hogares de menos recursos, eso de atender vía virtual
es muy relativo porque no es que tiene pues la gran computadora Claro. cómoda, sino en un celular, en un pequeño Y comparte. dispositivo Que se tienen con que mal igual internet y compartir. quién lo guía, digamos, quién lo guía. Pero Porque aquí no como tiene- que yo siento también que falta esa guía, ¿no? Ese líder, esa brújula que nos diga para dónde ir y por dónde empezar. Por eso tal vez para una próxima entrevista podemos tener a alguien de la prefectura, se me ocurre, o de la alcaldía de que Guayas, Guayaquil, para un poco No sé. conocer qué va a suceder, o de la alcaldía de La San prefectura Borondón. lo que va a decir es estamos limpiando canales, ¿no? O sea, eso para No ellos es suficiente. eso es el limpiando, pero tienen que hacerlo más grande y todos conectados. No, interesante también su voz en el tema, porque si usted fue parte de este plan maestro que hubo en el gobierno de Gustavo Noboa, es tan fácil como hacer lo que sirvió, evitar lo que no Exacto. y actualizar Sí, lo que está ¿Cuáles son sucediendo los ahora. errores que pasaron, digamos, Sí. que para aprender de los errores pasados? correcto. Ahora, lo que el plan no pudo hacer es, digamos, reconstruir todos los daños, ¿no? O sea, porque el presupuesto No daba. tenemos 30 millones al año y gastamos 120 millones y fuimos más en el tema vialidad, ¿no? Aunque se reconstruyeron 2 represas en Manaví, La Esperanza y Poza Honda, se reconstruyeron escuelas, ¿no? Pero, digamos, es presupuesto importante, pero yo sí creo que debería tener más voces del alcalde de, no sé, un cantón, de Lomas de Sargentillo, por poner un cantón guayacense. ¿No? Decir, mire, señores, yo necesito esto, o sea, ir un poco, porque ¿qué pasa a la prensa? Dice, bueno, esto pasó en Babahoyo, esto pasó en Juján, pero Juján ahora, pues no es Claro. que pasó, que Juján se inunde, sabía, entonces no. Y súmele un No. agravante más, la delincuencia en la que vivimos, que no es la misma de esa época. Exacto. Así es. Con las Imagínate en inundaciones la carro. cosa será mucho peor. Ahora, Guayaquil también, ¿no? Pensemos en Guayaquil, pero ya el guayaquileño tiene que conocer, como vivimos en una zona donde tenemos un golfo de Guayaquil, donde el río Guaya sube y baja la marea cada 6 horas. A ver, ¿va a llover ahora? ¿Tengo marea alta? No salgo. Ah, no, ¿tengo la marea baja? Sí salgo. Entonces, nosotros mismos como guayaquileños le hemos dado la espalda al río, ¿no? Si no hicimos el Malecón 2000, ok, ni siquiera lo veíamos, pero deberíamos saber, mira, ok, ¿va a llover? ¿Marea alta? No, ni salgo, ni se me ocurre, ¿no? Entonces, si Guayaquil llueve un invierno, digamos, una lluvia fuerte, tropical, y tengo la marea alta, sonamos. No, ya has tocado un tema de largo alcance que lo hemos conversado mucho aquí con Ramón Sonnenholzer, y es en general el tratamiento técnico del río y de las cuencas hidrográficas. En el caso nuestro, pues la más importante, una de las más importantes de América, que es la del Guayas. En el caso del Daule, pues es el que nos da de tomar agua a casi 1/3 de la población del Ecuador. Y ahí se ha hecho muy poca inversión de prevención, de mantenimiento, de mantener un equilibrio ecológico. Ha habido deforestación, erosión, todo lo que conoces tú como ingeniero, de que se ha ido perdiendo los cauces de los ríos porque la erosión en los últimos 50 años ha sido pésimamente manejada. El dragado no debe ser esporádico, sino permanente, y no solamente aguas abajo, sino a lo largo de los cauces, Arriba, más allá correcto. de toda una serie de labores de restauración ecológica para que no se siga dando la erosión. Eso estamos atrasados décadas, de eso no podemos solucionarlo de aquí a que venga el niño, más bien hay que planificarlo para futuro. Sí, bueno, y tú vas a decir la cuenca del río Daule, o digamos, Daule Peripe, la cantidad de 6.000 metros cúbicos de agua estacionada ahí. Tenemos una reserva de agua impresionante. Ahora también yo he escuchado a los agricultores de la zona norte, del Empalme, de Balsar, de Colimes, que cuando abren las compuertas sube el nivel 3 metros de agua. Entonces, esa parte también, ¿no? O sea, tenemos tanta agua, pero también exageramos cuando descargamos, ¿no? Y esa agua hacía que siempre el río Daule y no existiese tanto asolve, ¿no? Tanta acumulación de arena que hay. Ahora esta represa nos ayuda y nos ha perjudicado, ¿no? Porque tuviéramos menos problemas de sedimentos, ¿no? Si es que siempre el río Daule estuviera descargando como debería ser, ¿no? Pero ahí tú has tocado también un tema importante, porque y esto es una ciencia un poco complicada de adivinar, porque si uno proyecta lo que va a venir de agua, que es difícil, digamos, tener la bolita mágica, deberían anticiparse en el momento adecuado para aflojar la cantidad de metros cúbicos adecuados en las represas para que no se desborden. Sí, el tema es que no es tan fácil la ecuación de manejo, ¿no? Correcto. Ahora hablas de las represas, ¿no? Algo que un poco, digamos, viene el agua, pero en la cordillera, digamos, los Andes tenemos la cordillera oriental donde están las represas, ¿no? Pero en la cordillera occidental no tenemos represas de 100 megas, o no necesitamos hacer unos Coco Sinclair y demás. Necesitamos también de la parte por el tema eléctrico, por el tema infraestructura,
es poder pensar en tener estas represas pequeñas con todos estos ríos que a la larga descargan, sea en el Daule o Bahoyo, que lo tenemos acá, pero nacen mucho antes, ¿no? Entonces, esa parte también, que es un tema eléctrico, un tema de aguas a la larga, e hidroeléctricas de la zona oriental debería fomentarse, ¿no? No solamente hacia el Amazonas. Lo que pasa es que nosotros aquí como latinos y como ecuatorianos no somos buenos en poder trabajar a largo plazo, ¿no? Y a veces tenemos herramientas, tenemos información que quedan guardaditos en una biblioteca con un estudio que se hizo, Claro. y que no se ejecutó, ¿no? ejecuta lo que se proyecta. Por ejemplo, yo conozco por temas que he realizado que hubo un estudio de una firma neerlandesa. Tú sabes que en Holanda, ahora Países Bajos, Tema son, hidráulico. son pues los genios de la parte hidráulica, si no, Sí. pues no estuvieran vivos, porque por eso se llaman Países Bajos. Hizo un estudio en conjunto con algunas organizaciones locales, financiado por la CAF, por ESMAPAC en su época, donde hay toda una hoja de ruta sobre el plan hidrodinámico de la cuenca del Guayas, con varios capítulos de acción. Uno de esos tenía que ver con el dragado, pero muchas otras cosas había que hacer. Pregúntame qué se ha hecho de eso. Muy poco o casi nada. Entonces, la hoja de ruta, la receta estuvo ahí escrita. La propuesta de qué hacer estuvo ahí escrita. Evidentemente hay que conseguir los recursos, pero como la política tiene otras prioridades, eso que ha quedado archivado y se ha hecho muy poco de eso. Sí, bueno, no conozco de ese estudio, pero imagino cuando dices Holanda o Países Bajos, son las mejores universidades hidráulicas que están ahí. Sí, el dragado, tocaste la palabra dragado, yo creo que debería tener una maquinita que esté trabajando 24 horas siempre. O sea, no. Ahora, el dragado que llegó no es que son las máquinas, las turbinas o bombas especiales, pero que funcionen 24 horas. Nadie se dio cuenta y igual estamos limpiando, ¿no? Es una parte de la solución. El dragado no es que nos resuelve todo, pero es una parte de la solución y es una buena solución. Algo que también sin duda ha sucedido de la época que usted manejó el plan maestro acá es el crecimiento urbano y la construcción también en zonas vulnerables. Exacto. Y eso va a afectar todavía aún más. Claro. Ahí los municipios, que son quienes llevan esta información, estos números, deberían de también actuar, regular y dar soluciones a lo que se va a venir con las lluvias eso es desde crítico noviembre. aquí, que se permite, o aunque no se permita, se deja que subsistan desarrollos informales en zonas de alto riesgo. En la ribera de los ríos. Y cuando ya nos acercamos un poco a los Andes, la velocidad del río es mucho más fuerte, ¿no? Aquí podemos ver, no sé, el Babahoyo, el Daule, la velocidad no es la que tenemos en estas proximidades que es donde están las construcciones, porque nadie construye aquí, digamos, en la zona del Daule, nadie construye, pero en todas estas riberas o acercándonos hacia los Andes, en todas estas quebradas, y cuando crece viene con mucha fuerza, ¿no? La velocidad es tremenda. Sí, bueno, eso es parte del trabajo de los municipios, no permitir este tipo de construcciones que no son y se permite en todo el país lastimosamente. Mira, nomás en la carretera, la nueva carretera de la vía a la costa, de Salinas a, ¿qué será? A la altura ya de Punta Blanca, eso está ya, son ciudadelas, urbanizaciones enteras de invasiones, ¿no? Claro, no, así es. Que están cerquita del mar, cerquita de esteros, eso también va a ocasionar problemas. Sí, no, y construyen una zona donde va a pasar el agua y después hay estos inconvenientes. Sí, es una conciencia de todos, ¿no? No solamente es la prefectura, es los ministerios, es los cantones, las ciudades, todos. Pero yo te hago una pregunta porque el tema todo se reduce siempre al recurso, ¿no? Y entiendo que las multilaterales, tipo CAF, tipo Banco Mundial, tipo BID, para estas emergencias y para estas contingencias sí da recursos. ¿Cómo les fue a ustedes cuando tuvieron el tema de Corpecuador? Bueno, nosotros tuvimos dinero del Banco Mundial a través de COPEFEN, ¿no? El Banco Mundial. Y Banco Mundial nos exigía que los puentes sean a suma alzada, por ejemplo. Entonces, ¿quién hacía cuando el directorio se convertía en comité de contratación? Era un comité de contratación de consultoría. Contratamos al ingeniero o a la consultora que hacía el estudio del puente. Y luego se invitaba a 3, 4 puenteros y quien fiscalizaba era quien había hecho los estudios, ¿no? Esa era una condición del Banco Mundial a través de COPEFEN. Entonces, ahí eran puntuales, ¿no? O sea, no el Banco Mundial o estos organismos internacionales de financiamiento, la CAF, como bien decían, no me dan $100 millones para que
limpie canales, no. Tiene que ser, como acabo de pasar y vi que van a hacer una planta de agua potable aquí y dice financiado por la CAF, ¿no? O sea, yo ahí sí, ¿cuánto cuesta la planta de agua potable? Ok, te financio. Y como estos municipios de una u otra manera tienen recursos para pagar, hacen un fideicomiso y destinan los dineros. Pero si no tienes un proyecto bien definido, no hay recursos que vengan. O sea, ellos no votan 6 millones. Claro, para y decir, muchos municipios no. pequeños no tienen la capacidad técnica para hacer los proyectos y para llegar a esos recursos. Así, no, definitivamente. Y no lo van a tomar porque también hay un financiamiento, ¿no? Si nos podemos a pensar, ahora esta planta de agua potable que vi aquí tiene el cliente, entonces tiene los recursos de ingreso y va a poder pagar la CAF a través de un fideicomiso. Pero antes de irnos a un corte, desde el punto de vista de la experiencia tuya en Corpecuador, hablando de la estructura legal, el paraguas legal sobre el cual ustedes ejecutaron obras, hoy en día, pues las cosas han ido cambiando en la parte pública, en la parte de contratación pública, en las normas públicas. ¿Conviene crear algún tipo de estructura parecida a la que ustedes tuvieron en ese momento o ahora ya hay elementos, digamos, en los que se hace no necesario? Mira, ¿qué fue lo bueno de Corpecuador en su constitución? Decía que podíamos tener solo el 1% de gasto corriente y 99% era gasto de inversión. Entonces, cuando tú ves a un municipio y dicen, no, nosotros ya estamos 70-30, ya estamos, unos son 100%. Hay pequeños cantones que 100% es gasto administrativo, gasto corriente, ¿no? No tienen inversión. Entonces, esa parte fue muy buena, pero también habían directorios donde no se les pagaba, porque venía el señor de la Cámara de Industria, el señor de la Cámara de Comercio, la Cámara de Construcción, el delegado del municipio, y se armaba un directorio bastante heterogéneo, porque el del comercio miraba algo, el de ingeniería miraba algo, el de la comunidad, del municipio, entonces, pero era 99-1. Si tú me dices, con esas condiciones, sí, porque si no es para hacer un organismo que se llene de burocracia. Porque sobre todo en una emergencia no puedes demorarte. ¿No? Así es, pero necesitas convocar a la gente inmediatamente. Y el nivel de ingeniería o de ingenieros que habían, me refiero en el 2000, en estos directorios, que ya no están muchos, ¿no? No están muchos, que no quiero decir nombres, pero eran lo que tal vez fue en los años 60 el Comité de Vialidad, ¿no? Había este espíritu de querer hacer algo bueno, se hizo, ¿no? Por el Guayas, pero sí teníamos un directorio también en Manabí, tenía un directorio digamos, en Esmeraldas, un directorio, tenía 7 delegaciones, en El Oro, en Los Ríos. Pero algo que tenían otros directorios, como Manabí, por ejemplo, es que el de Bahía se peleaba con el de Chone se peleaba con el de Puerto Viejo, el de Puerto Viejo con Manta. Aquí en Guayaquil era todo homogéneo, o sea, venía un delegado del municipio de Guayaquil y nadie hablaba, ¿no? No hablaba el de Daule, no hablaba el de Santa Lucía, no hablaba el de, no sé, el de El Empalme o El Triunfo, o digamos, otros cantones. Pero se veían otros que estaban más involucrados. Funcionaría si tú me dices 99-1, estoy de acuerdo, pero cualquier institución no se va a llenar de burocracia. Bueno, vamos a irnos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que se están conectando recién, estamos conversando con el doctor ingeniero Piero Bucco, experto en temas de ingeniería civil. Hemos venido hablando sobre cómo anticiparnos a la problemática del niño. El niño, no es que hay dudas si el niño viene o no viene, el niño ya está en las costas ecuatorianas. Como decíamos hace un momento, los síntomas del calentamiento están allí, los síntomas de la temperatura del mar están allí. Lo que tenemos todavía duda es exactamente cuándo llegan las lluvias, en qué magnitud llegan y qué es lo que va a pasar. Y yo ahí quiero retomar algo que dijimos cuando hablábamos de la preparación o no de los municipios. Y parte de la frustración que yo veo a lo largo de los años es que en general todo el esquema de planificación urbana, de esquemas serios y técnicos de planificación y de ordenamiento territorial en las ciudades y en los cantones es muy mala en el Ecuador, Piero. ¿Cómo mejorar eso? Porque inclusive, como decíamos, ¿se dan permisos o no se debe? O no se da permiso, pero entran asentamientos informales que no los paran. Pero luego vienen las consecuencias de esto. De acuerdo, vivimos en un cantón y estamos ahora
bueno, estamos en Daule, pero en 10 metros creo que ya es el Cantón San Borondón. Toda esta área de influencia. Recordemos que el puente de la Unidad Nacional se inaugura en los años 70. Y en los años 70 ya tenemos este crecimiento que ha venido, lo que hoy conocemos como el nuevo San Borondón, el nuevo Daule o la vía a San Borondón. Entonces solo tenemos una columna vertebral donde el tráfico se ha vuelto algo terrible. Hemos podido hacer 2 puentes, pero tal vez hay que hacer más. Esa no es la solución porque seguimos nosotros conectados con Guayaquil, que termina siendo la ciudad madre. El tema vial es algo terrible, lo sufrimos todos los días en las horas picos, todos los días. Se han querido hacer unos retornos, hay que hacer algo de pasos elevados, pero la ciudad ha crecido tanto, y no solo es la puntilla, sino que a través de la puntilla hasta el puente de la Unidad Nacional, que igual se hicieron nuevos puentes, se duplicó el área, pero no deje de pasar más de 100.000 carros al día por esa zona que está ahí. Ya San Borondón, digamos, un poco menos, pero a la larga terminamos en esto. Ha crecido, pero no con un plan maestro vial. Y no solo eso, ahora vemos también que hay deficiencia, a veces se va el tema de la luz, a veces el tema del agua, ¿no? Entonces, porque hay un crecimiento muy fuerte. El municipio no puede resolver todo, pero nos pide al privado que hagamos. Yo voy a hacer un desarrollo y me dice, bueno, usted ponga el agua, ponga todo lo demás, y yo tengo que urbanizar, ¿no? Entonces, eso es un tema, la vialidad. Otro tema que también tenemos aquí en San Borondón, hay ciertas áreas donde crece el río, hay una marea alta, e igual a través del sistema de aguas lluvias entran en las vías. Entonces, tenemos que seguir pensando que tenemos que ir hacia arriba, ¿no? Tenemos que construir siempre un poco más. Ahora tuve una oportunidad de ver un proyecto en Vía San Borondón para un tema de una distribución de unos vehículos y el proyecto fue hecho en Quito. Entonces, estos quiteños querían estar a 40 centímetros arriba de la vía. Le digo, eso es imposible. Entonces, me tocó insistir para que se suban 1 metro y hoy finalmente te van a agradecer con este niño, no. te van a agradecer. Es doloroso. Tenemos eso que ir hacia usted dice, arriba. Tenemos lo de que ir Quito. hacia arriba. Pero cuesta más. No solo Quito. Pero vas a proteger la inversión. Así es. Digo, es doloroso porque habiendo tantos profesionales de todas las ramas aquí en la ciudad de Guayaquil, muchos de los empresarios, cuando tienen que hacer obras importantes, recurren a profesionales de Quito, cuando deberían de apoyar a los guayaquileños. Cosa que no sucede al revés. Los quiteños siempre, no soy regionalista para nada, es una realidad a mi manera de ver, personal. Los quiteños no es así. Ellos se apoyan entre ellos y jamás contratan a un guayaquileño. Siempre contratan a quiteños. En cambio, nosotros somos los reyes de querer contratar a gente de la sierra. Correcto. Ahora estoy en un pequeño proyecto aquí en un tema de... Ya han contratado a un arquitecto de Quito. Y además, ¿qué pasó? Hizo todo el proyecto, estaba presentando la oferta y no había puesto aire acondicionados. Y el aire acondicionado es una carga importantísima para la parte eléctrica. Entonces el transformador, todo casi se duplica, ¿no? Entonces son estos problemas. Y no solo eso, sino cuando viene el arquitecto quiteño que dibuja muy bien y tienen experiencia en edificios, eso sí, más que nosotros, pero nosotros hoy tenemos la igual experiencia. Es que se olviden de los aires. Entonces, ¿cómo los escondo? Entonces, ya hay que hacer en la fachada mismo, un lugar donde a través del Uber y demás, no colocan sé los por qué equipos. Nos vamos a ir a temas que no son de la entrevista, pero es que no sé por qué tienen esas características muchos de los empresarios guayaquileños y todos los empresarios quiteños. Los quiteños para su gente y los guayaquileños muchas veces ocupan a profesionales quiteños. Sí, bueno, así es. El tema es cuando pasan esas cosas es que se dan cuenta de que... Yo trabajé con un grupo de arquitectos peruanos, por ejemplo, y ellos, como no viven en Perú, pues te ponen los ductos interiores, todo, pero, claro, pero no es mi lluvia tropical que tengo en Guayaquil. Y ni Entonces, qué decir de los profesionales, profesionales, pues cuando viene aquí una firma multinacional o una empresa de otro país o hasta de otra ciudad, a Guayaquil, pasan cogiendo abogados y ciertos otros profesionales por Quito en vez de apoyar con la propia gente de materia Guayaquil. para otra entrevista completa. Sí, bueno, regresando un poco a la infraestructura y a la parte urbanística que tiene esta nueva zona, que es un crecimiento muy fuerte, lo vivimos, ¿no? ¿Por qué? Porque se creció y seguimos con la misma
columna vertebral que es el puente nacional. Deberíamos, si bien cierto hay un puente, deberíamos tener un par de puentes más. Ahora, la vía, ¿con quién nos conectamos nosotros? Con Guayaquil. ¿Por qué? Porque, digamos, todos nacimos en Guayaquil y nos hemos movido a esta zona. Pero la avenida Terminal Tres Pascuales, que es la Narcisa Jesús, eso es la mejor vía que tiene Guayaquil, pero también se congestiona cuando llegas a la Avenida de las Américas, ¿no? Pero es la mejor vía que tiene Guayaquil. No hay otra vía, me puede decir, la perimetral del todo. Y tal vez habría que conversar un poco del quinto puente, que nos ayudaría muchísimo, ¿no? El quinto puente, veo ya al presidente y al ministro de Obras Públicas que muy entusiasmados que están haciendo los tramos. Una ¿no? obra emblemática de este gobierno. Debería hacerlo, ¿no? Es un puente de casi, pensemos que el río Daule tiene 800 metros digamos, de luz, el puente, y Baboyo tiene 2000. Este puente tiene 3500, ¿no? Entonces hay unos diseños para que sean colgantes, como el que tiene, digamos, Istambul, que une Asia con Europa en el Bosforo, ¿no? Entonces, es un puente de ese nivel, ¿no? Y es un puente que se ha querido construir también entre Sicilia y la Calabria, asimismo, pero eso ya es un tema más político. En Italia nunca lo van a construir por los vientos. Aquí en Guayaquil, gracias a Dios, tenemos vientos, pero no los que tienen en otros sitios. Y el puente tiene que construirse, ¿no? Pero es para todo el Ecuador, o sea, no es, hacemos la metro en Quito, con todo el respeto que tiene Quito, que me parece bien, pero es para los quiteños. Aquí el quinto puente, la iluminación del quinto puente para uso nacional. Es para uso nacional. O sea, nos van a agradecer todos esos carros que dan la vuelta. Y aquí nos va a reducir el tráfico en esta zona de Vía Salitre, el Redondel y el PAN, ¿no? O sea, tiene que darse. Hablando de Guayaquil y vinculándolo con lo que mencionabas de este sobresaturamiento de San Brondón, el fenómeno que pasa, que me da mucha pena, es que Guayaquil se está vaciando. Conversaba esta mañana con una persona que estuvo ayer haciendo unas compras en el centro de Guayaquil y me dice, oye, ella trabajaba antes en el centro, muchos años atrás, en la época de oro de la banca, que ya no existe, y me dice, está muerto, en una hora que en épocas anteriores, pues tú pasabas por el centro de Guayaquil era una ebullición de personas, de vehículos y todo, muerto. Y justo aquí Juan Carlos Díaz Granados, que colabora varios días a la semana, hace oficina a veces en el centro de Guayaquil y dice que 5 y media están muertos. Cerrado, a machote, muchos locales cerrados. Entonces, eso hay que buscar la manera de regenerarla. Yo sé que hay un tema de seguridad, que no es un tema pues, de ingeniería, pero hay que buscar la manera de hacer una regeneración de la ciudad, buscar sitios piloto para reestructurar la ciudad, porque no podemos seguir que se vacía Guayaquil y todo viene para acá en un lugar, como tú dices, donde ya no va a entrar. Estamos estrangulados entre el tránsito, la acá y se vacía allá. Sí, ahora 100% de acuerdo. Yo sí me encantaría ver un plan de rehabilitación del centro de Guayaquil, ¿no? Como lo sufrió Buenos Aires en su momento con Puerto Madero, lo sufrió Londres con Docklands, o sea, en un momento que son estos espacios que se quedan muertos y tienen mucha vida. Yo sí creo en Guayaquil donde a mí, por ejemplo, me encantaría estar frente en el malecón, en un edificio, viendo este gran río, ¿no? Y el comercio. El centro, si bien es cierto, la parte bancaria nombraste, pero si uno va a la bahía es impresionante, ¿no? Eso no se muere. La zona, digamos, hacia más al sur, en la zona de la calle Olmedo o la zona ya del Malecón, la zona Colón. No se muere, pero está en una agonía también. No se muere, pero 6, 7 o 6 de la tarde, esos soportales ya son de miedo. Porque es increíble la cantidad de locales que usted los ve cerrados parcialmente, la gente ya no se motiva ni siquiera a ir al centro, el tema de la delincuencia también le suma. Entonces, ojalá que los candidatos, ahora que vienen las contiendas electorales, que los candidatos con estos análisis que hemos hecho de algunos temas, desde el plan maestro para prevenir el fenómeno del Niño, también lo que hemos conversado sobre Guayaquil, San Borondón, que sean materia de la propuesta política de ellos. Y que conversen, ¿no? Muchas veces están, por ser un partido, no conversan con el otro, no. El tema, por ejemplo, pluvial, ¿no? Me gustaría muchísimo poder moverme en un transporte, digamos... ¿Fluvial? Correcto, moverse. Y no ha funcionado. O sea, la marea es un problema, pero hay que volverlo a hacer. Y otra cosa es la metrovía. Si estoy en Guayaquil, la aerovía tiene que ser más larga y tiene que ser más conectada. O sea, la aerovía es un
Pero para Medio de empezar la transporte. aerovía con los buses que supuestamente que iban a alimenten. hacer. Y, Claro, y ese que es iban a otro. Si hacer lo que cuesta no. dos veces el pasaje, cuando tiene que ser un pasaje interesante, como es en todas partes del mundo, que me dura 90 minutos. Entonces lo pago y O sea, puedo hacer la yo no vida. conozco los números de la aerovía como están. Me da la No, no impresión están bien. de que no están bien y me da No la están impresión bien. de que se quedó más como un tema turístico, pero como el turismo también ha bajado, entonces Sí, eso pero- no- eso Y no se- puede vivir solamente No, turismo. Ese Pero si proyecto fuese no más era largo, concebido si para eso eso. no se quedara, digamos, en lo que es la calle de 9 de octubre y avanzaría hasta el Colegio Guayaquil y por último algún desvío más, olvídate que Claro, la gente lo inclusive la usa. gente de Durán, por los temas de que ustedes mencionan de interconexión de buses y de costo, no la usa. No. Pero lo que pasa es que ya llega solamente a la primera estación. Debería llegar un par de estaciones más, ¿no? O sea, como todas las metros del mundo. O sea, voy creciendo. Llegué hasta esta estación, ahora voy a hacer 2 más, voy a hacer 3 más. O sea, no hay un plan de crecimiento. Me dicen, no, el próximo año vamos a hacer 3 más o vamos a llegar hasta el al Colegio Guayaquil y duramos a hacer 2 más. Ok. Porque yo sí creo que es un medio de transporte limpio, válido y olvídate del tráfico, pues estás arriba, ¿no? Ves todo desde arriba. Yo creo que la gente en tema tránsito, No, por arriba, por el río, Por abajo. con tal de Sí, no eliminarse perder tiempo, ese esa estrés sobre en el todo carro. en el tránsito, una de las cosas que más fastidia, ¿no? Exacerba, es el que no se mueve el carro. Porque por último, si vamos lento, pero vamos. Pero cuando está estacionado, y eso es lo que sucede en la Si vía uno San no sabe Borondón, ni cuándo se mueve, o sea, que estás Exacto. ahí. Lo único bueno te provoca es lanzarte del carro. lo único bueno de cuando está en el tráfico es que escucha la radio. Porque Nos están Nos escucha a escuchando. nosotros. así que no se desesperen por el tráfico, un poco escúchenos y distráigase. Pero sí, el tráfico es terrible, es terrible. Pero nos quedan 6 minutos y volviendo al tema de la conversación inicial, y estábamos hablando de Guayaquil, la parte sur de la ciudad de Guayaquil entiendo que es la más baja, hacia los Guasmos, porque tú hablabas en ciertas ciudades de 5 metros, creo que Guayaquil está como a 4 metros, pero hacia el sur baja. Allí, en la época tuya, ¿hubo problemas de inundaciones en Guayaquil en esa parte sur? No hicimos ninguna obra en la parte sur. No se hizo ninguna, porque si bien es cierto, se inunda, inmediatamente evacúa el agua. Como dices tú, siempre cuando llegábamos a Guayaquil decía, bienvenido a Guayaquil, 4 metros sobre el nivel del mar. Ajá. Estaba en la Avenida de las Américas, cuando vi el redondel de la bandera, del Guayaquil y del Hoy Alfaro. Te decía, y a veces nosotros tenemos mareas que superan los 4 metros, ¿no? O sea, no necesita que llueva, basta que la marea sea alta y son 2 veces al año ahora, ¿qué toca ahí? Y no solo eso, que estamos a 4, sino que se sigue asentando, ¿no? Entonces, si hoy estaba en la cota 4, ya, digamos, siempre un poco más de la 4, pero si estaba en la 420, puede ser que ya baje 20 centímetros. Los asentamientos aquí son terribles, ¿no? Por la calidad de suelo que tenemos. Tú puedes construir una casa y se te va a sentar... son en el proceso constructivo, lo que tú estás aquí construyendo una casa, un proyecto, ya solo por el peso propio, ese de construcción son 5 centímetros. Después pasaste el rodillo alrededor para poner esos adoquines, se sentaron 2 centímetros más, ¿no? Por toda esta vibración. Y así es asintótico, se te va a sentar en toda la vida útil unos 7, 8, 10 centímetros. Todas las ciudadelas van a estar poco más bajas. Pero ahí también vi que tus colegas ingenieros tienen que usar buenas prácticas, porque aquí nos encanta el asfalto y el cemento, y el asfalto es impermeable, y hay mucha tecnología, y se usa mucho en Europa, donde ya producen materiales permeables para que el agua pueda ayudar a drenar, ¿no? Sí, bueno, aquí hay el adoquín ecológico que tiene ese espacio donde después crece el césped, ¿no? Pero definitivamente, y no solo eso, es un tema de drenaje, es un tema de combinarlo con área verde, ¿no? Tener corredores o tener parques lineales y todo demás, ¿no? Hoy hay que pensar no solamente en el tema de drenaje, sino que esa agua filtre, como dices tú, pero en un área verde, donde tenga más árboles. O sea, Guayaquil ya los amanes no existen. Necesitamos más área verde, más área verde. Más. Perdón. Claro, y el área verde está más bien en la periferia de Guayaquil, y ojalá no se cometan los errores del pasado en el futuro, para que la expansión urbana de Guayaquil tenga un concepto más verde. Yo viví muchos años por la universidad en una ciudad en Estados Unidos, Atlanta, que es una ciudad muy verde, y yo recuerdo que allí, cuando había desarrollos nuevos, el municipio le decía al constructor los árboles que podía tocar y los que no podía tocar, y construían alrededor de eso. Aquí lamentablemente muchos colegas tuyos arrasan con todo,
luego ponen relleno, nivelan y de ahí ponen 4 arbolitos y ya. Así es, así es. Para finalizar, Piero, que ya nos quedan pocos minutos, segundos casi, la empresa privada, hemos hablado de la academia, hemos hablado de los gobiernos seccionales, los gobiernos nacionales, la empresa privada, ¿qué podría ayudar en este tema del fenómeno del Niño? Bueno, digamos, hay pienso en una empresa que esté en la zona de Bucay. Okay. Yo ahí tengo que personalizarme. Bucay es mía. Uh-huh. Bucay Dolaria Verde, Bucay Limpio, Bucay. Entonces hay empresas donde están, digamos, en un cierto cantón. Ya Guayaquil dice, bueno, ¿a quién le toca? No. Claro. Hay unos que se responsabilizan por un parque, pero en ciertas ciudades más pequeñas sí puede haber ese padrino que diga, yo soy la empresa X que hace embutidos y estoy aquí en Bucay, entonces yo voy a preocuparme de limpiar estas 2, 3 alcantarillas que son claves, ¿no? Esa es la empresa privada, pero... Y también los gremios, ¿no? Los gremios privados, que tú mencionas que fueron parte de... Así es, o sea, tú necesitas reunirte con el presidente de tal cámara y demás, bueno, ¿qué Claro, van a pues hacer? todos terminamos afectados, y hasta los mismos ciudadanos particulares, los ciudadanos de todos los estratos socioeconómicos también son parte o el problema de la solución, por ejemplo, no arrojando basura, algo tan sencillo como eso. Pero, por ejemplo, como el Comité de Habilidad que existió en los años 60, que era gente muy, digamos, muy patriota guayaquileña. Hoy, ¿qué debería haber? Debería reunirse los señores de las cámaras y demás a ver qué se hace. Sí, y ese tal vez esa unión que tú mencionas de esa época, yo ese comité de vialidad, pues ni tú ni yo lo vivimos, pero yo tengo recuerdos de muchas historias que me han contado al respecto de aquello y parecía que fue muy activo, que hizo muchas cosas, entre esas tenía dragas a lo largo de las cuencas, no solo una, sino varias. La pena es que, como muchas cosas en el Ecuador, avanzamos y luego retrocedemos, porque eso ya funcionó, pero ¿por qué hacen borra y va de nuevo? Es como cuando también crearon instituciones como CDG, que con los errores que pueden haber cometido, yo creo que CDG fue una muy buena institución, y luego la mataron y centralizaron todo otra vez. Sí, bueno, ya eso es un tema política de gobierno, como conversamos hace un momento, pero yo sí creo que debería haber un comité ciudadano, algo donde las cámaras se reúnan, por ejemplo, pero una reunión cada semana, a ver qué, pero exigirle y que participe también el gobierno, ¿no? Pero ahí toca un poco las cámaras que se personalicen, que yo, presidente de tal cámara, invito a los demás. Yo de construcción invito a los otros, porque no solo es construcción, yo tengo que ir al de Ministerio de Obras, al de Ganadería, al de Agricultura, todos involucrados. O sea, alguien que lidere, FEMES necesita un líder para estas cosas, ¿no? Un líder. Lo que pasa es que aquí estamos sentados esperando que venga el lobo, digamos, la información que está en la mesa, técnicas que el lobo ya llegó, lo vemos, digamos, y lo que no sabemos, como yo decía, es que realmente con qué fuerza nos va a afectar. Yo leía una entrevista en un diario peruano que hablaban inclusive de que estaban esperando que iba a afectar tanto, que iba a causar un decrecimiento del PIB. O sea, negativo. Si el Ecuador ya de por sí ha tenido crecimientos bajos en los últimos 20 años, que ya no crezcamos al 2, al 3, sino que estemos en rojo, en negativo, es un impacto fuerte para la realidad del Ecuador, ¿no? Sí, bueno, sí, la parte económica, ¿cuánto nos afectará? Eso va a ser no negativo, pero no va a sumar, va a restar definitivamente. Ahí no podría decir qué pasaría. No podemos adivinar, hay que ver qué pasa, con qué magnitud y cómo se prepararon para Pero aquello, como dices tú, hay otra cosa que no hemos tocado el tema, ¿no? Con el tema del impuesto a la renta de las empresas. Entonces, hoy aquí, ¿qué dice el gobierno? Tú puedes destinar, vas a pagar un impuesto a la renta, haz viviendas. Y en Perú, como acabas de decir, hay empresas donde dice, yo en vez de pagar X dinero impuesto a la renta y un porcentaje, voy a hacer este puente o puedo hacer esta limpieza de canales. Entonces, por ese lado no se me había ocurrido, pero tocaste ese tema y en Ecuador solo pensamos en viviendas, cuando en Perú, y lógicamente está aprobado, yo soy la empresa tal y voy a gastar, pero este puente vale $250,000, yo lo voy a hacer, hámelo auditas más acá, perfecto, no voy a pagar este dinero en impuesto a la renta porque lo puedes contar, pero voy a hacer esta obra. Pero no solo viviendas, como estamos solo ahorita pensando en vivienda de interés social, porque esos son votos, pero el otro no son votos, pero deberían no solo pensar en viviendas, sino en infraestructura. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Piero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Piero. Gracias. Y a ustedes también por acompañarnos 2:55 hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.